A ver, jóvenes, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión, semana número 16. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Un momentito. A ver, un momentito. Vamos a prender la cámara. Ok, vamos a prender la cámara para tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían, jóvenes. Lentes. Listo. A ver, sonrían. Listo. Ok, jóvenes, vamos a iniciar la sesión, semana número 16, con un tema bastante interesante. Un tema que ya lo habíamos visto en parte en las últimas sesiones y que vamos a complementar en esta sesión. A ver, hace 2 semanas hemos visto todo lo que es el sistema tributario y todo lo que tenía que ver con el presupuesto general de la República. La semana pasada hemos visto todo lo que tiene que ver con la deuda pública y todo lo que tenía que ver con balanza de pagos. Y dijimos que la balanza de pagos, en una u otra forma, eran los estados financieros de esta empresa llamada Perú. Esta empresa llamada Perú, cuando quería saber cómo estaba yendo económicamente o quería solicitar un crédito internacional o sacar a la venta sus bonos del Estado, necesitábamos los compradores o los inversionistas saber cómo le está yendo a esta empresa llamada Perú. Nadie le va a comprar a una empresa que está mal o está en quiebra. Entonces, para ello necesitábamos los estados financieros, la balanza de pagos. ¿Ok? Pero hay otra forma de establecer y ver mecanismos para saber si una economía le está yendo bien o está encaminándose bien o mal. Y esa forma son los agregados macroeconómicos o indicadores económicos. ¿Qué son los agregados macroeconómicos o indicadores económicos? Son indicadores globales del comportamiento de la economía en un periodo determinado. Se obtienen de sumar o agregar los aportes de las unidades económicas en un país. A ver, es un indicador y otra vez ese indicador yo puedo revisar solo este indicador y puedo saber si la economía le va a ir bien o le va a ir mal. Está siendo positiva en crecimiento o está teniendo caída y está siendo negativa. ¿Cómo lo puedo determinar? A través de un indicador. Solo viendo este indicador yo puedo saber cómo le está yendo a esta economía, a este país. ¿Cuáles son esos indicadores? Son 4 los más conocidos. El PBI o Producto Bruto Interno, el PNB o Producto Nacional Bruto, el PNN o Producto Nacional Neto y el IN o Ingreso Nacional. ¿Ok? De todos los que estamos mencionando aquí, el más conocido y el que ustedes constantemente han escuchado más que seguro es el PBI, Producto Bruto Interno. ¿Qué es el PBI? Constantemente lo deben haber escuchado en diferentes medios de comunicación, en diarios que hablan del PBI. El PBI del Perú está creciendo, está cayendo, se está estancando, diferentes temas y teorías sobre el PBI. Ahora, vamos a establecer qué es el PBI y por qué es tan importante. Para empezar, el PBI no es otra cosa que el valor monetario de la producción total de bienes y servicios finales de los residentes de un país durante un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el PBI es la suma de toda la producción de bienes y servicios que se realiza en un país durante un año o durante un periodo determinado. Entonces, yo sumo todo lo que el país produce en bienes y servicios, lo valorizo y tengo el PBI del Perú. ¿Ok? En ese sentido, si lo comparo con el PBI del Perú del año pasado, voy a saber si ha crecido o ha caído. Mayor PBI quiere decir mayor producción de bienes y servicios. Y mayor producción de bienes y servicios quiere decir que hay mayor consumo de bienes y servicios y la economía está creciendo. Producción, consumo, producción, consumo. Aumento de producción, aumento del consumo. ¿Ok? Entonces es un buen indicador.
el Perú tiene un crecimiento en PBI, o sea, un crecimiento en producción. ¿Ok? Por eso la importancia de verlo como un indicador. Mira, este indicador en comparación del año pasado ha crecido, está más grande, se ha duplicado. La economía de este país le está yendo bien, sí es sujeto a crédito, sí tiene buenos indicadores. Va a tener buenos ingresos durante el año. Entonces, aquí pueden ver algunos cuadros que les hemos adicionado, donde, por ejemplo, en el 2020 se proyectaba el impacto que iba a tener sobre el PBI, sobre la producción total del país, el coronavirus en América Latina. Había países donde se preveía que el impacto iba a ser más fuerte que otros y había países donde iba a ser menor. Por ejemplo, el Perú era uno de los países donde se preveía que el impacto iba a ser más fuerte. Sí golpeó, pero no con la magnitud que se esperaba. Aquí pueden ver unos indicadores de expectativas del PBI para el 2020 y 2021. Aquí en este otro cuadro ya vienen los PBI ya finales, pero al año 2018, hace 4 años más o menos. Aquí, por ejemplo, al 2018 ustedes pueden ver qué países tienen mayor PBI o de mayor producción o mayor crecimiento de PBI durante el año que otros. Por ejemplo, podemos destacar que Venezuela tiene un PBI negativo, menos de 8.5, o sea, no está creciendo, está cayendo su producción, cada vez cae. Y por eso tiene los problemas de inflación, crisis e hiperinflación. Otras economías como Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia tienen PBI en crecimiento, sí, pero muy pequeños, 2.5. Economías en la región medianamente estables que se han mantenido, Chile, Perú, Uruguay, en 3.5%. Y economías que han estado liderando el crecimiento en los últimos años en América Latina, Bolivia y Perú y Paraguay. Sí, Bolivia, la que todos critican por ser izquierdista, socialista, comunista y tantas cosas más, es líder en producción y crecimiento en Latinoamérica hace muchos años. Entonces, ¿qué está pasando acá? No concuerda lo que dice o comenta la gente, la orientación política con el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la relación? Tenemos que averiguar más. No se trata de repetir como loros todo lo que dice los medios de comunicación. No es la orientación, no es el programa político, son las personas, los políticos los que lo aplican. Si hay buenas intenciones en aplicar los programas, sea cual sea, de derecha, de izquierda o de centro, va a salir positivo. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Cómo se calcula el PBI? ¿Cómo calculamos el PBI? Para calcular el PBI tenemos 3 métodos. El método de la producción, el método del ingreso, del gasto y el método del ingreso. A través del método de la producción tenemos que calcular todo lo que se produce en el país y así calculamos el PBI. A través del método del gasto tenemos que sumar todos los gastos de un país y así calculamos el PBI. Y a través del método del ingreso tenemos que sumar todos los ingresos de un país y así calculamos el PBI. En esta sesión solo vamos a explicar 2 métodos, el método del ingreso y el método del gasto, que son los más conocidos. El primero es el método del gasto. ¿Cómo se calcula el PBI? El PBI es un indicador tan importante, es tan vital dentro del desarrollo económico, es tan rápido de conocer y saber que tenemos que determinarlo y detectarlo rápidamente si queremos hacer una inversión importante. A veces hay ofertas de inversión y yo no voy a esperar a que de pronto me den todos los estados financieros del país y toda la balanza de pagos que puede demorar a fin de año. Así yo quiero saber en este momento cómo está yendo esta economía, utilizo el PBI. Por eso el PBI es importante. Entonces, hay diferentes métodos de hallarlo, diferentes métodos de establecerlo, y todos tienen que dar lo mismo. Entonces, los métodos más conocidos son el método del gasto y el método de la renta. El primero, el método del gasto. ¿Cómo se halla el PBI? A través del método del gasto. Para hallar el PBI a través del método del gasto se suma todos los gastos realizados para la compra de bienes y servicios finales producidos durante el periodo. Todos los gastos que tiene la economía del país durante un periodo se suman para hallar el PBI por el método del gasto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? PBI igual C más G más I más X menos M, donde C
viene a ser el consumo de todos los hogares y familias del Perú. Todo lo que consumen y gastan todos los hogares y familias del Perú, la de ustedes, la mía, la de diferentes personas, se suma para hallar el PBI por el método del gasto. Una vez que yo tengo ese monto, lo sumo a G. ¿Qué es G? El consumo del gobierno. Sí, todo lo que gasta el gobierno, el sector público, se suma para hallar el PBI por el método del gasto. ¿Y en qué gasta el gobierno? ¿En qué gasta el sector público? Sueldos y salarios de militares, policías, políticos, gastos en luz, agua, internet, alquileres, gasolina de las grandes municipalidades, centros estatales, ministerios, congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se gasta, el sector público, tengo que sumarlo para hallar el PBI por el método del gasto. Inversión bruta interna. ¿Qué es la inversión bruta interna? No es otra cosa que el gasto de las empresas. ¿El gasto de las empresas para qué? El gasto de las industrias para producir bienes y servicios. ¿Y en qué gastan las industrias para producir bienes y servicios? En dos cosas. Formación bruta de capital fijo y variación de existencias. ¿Qué es formación bruta de capital fijo? No es otra cosa que los activos fijos, las maquinarias y equipos que compran las industrias, las empresas para producir estos bienes y servicios. Yo tengo una gran y genial idea para producir un bien, un servicio, pero solo con la idea no puedo producirlo, tengo que transformarlo. ¿Y con qué lo transformo? Con maquinarias y equipos. Esos son activos fijos. ¿Las empresas gastan en eso para producir? Sí. ¿Y qué más gastan? Gastan en materia prima y insumos. ¿Qué viene a ser eso? Variación de existencias. Sumo los dos y tengo como resultado el PBI, la formación bruta y la inversión bruta interna. La inversión bruta interna. ¿Ok? Después le sumo X. ¿Y qué vendría a ser X? Las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Todo lo que el país le vende al extranjero. Todo lo que yo le vendo al extranjero son las exportaciones. Y esas exportaciones las tengo que sumar para hallar el PBI por el método del gasto. Y le resto las importaciones. Todo lo que yo he comprado del extranjero se lo tengo que restar. ¿Y por qué se lo tengo que restar? Porque eso que yo he comprado no ha sido producido acá. Eso ha sido producido en otro país. Por ejemplo, si yo compré $1 millón en productos en China, eso pertenece al PBI de China, no pertenece al PBI del Perú. Entonces tengo que restarlo. ¿Ok? De esa manera hallo el PBI por el método del gasto. El otro método para hallar el PBI es el método del ingreso, método de la renta. ¿Qué se suma aquí para hallar el PBI por el método de la renta? No se suma otra cosa que no es los ingresos. Cuantifica la renta o ingresos recibidos por los factores y agentes económicos como retribución a su participación en el proceso productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que sumo todos los ingresos de la economía. Todos los ingresos de la economía los tengo que sumar para hallar el PBI por el método de la renta. ¿Cuáles son esos ingresos que se suman? Por ejemplo, se suma R más EEB más IM más IPM. ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, R es la remuneración de los asalariados. Todos los sueldos y salarios de los dependientes del sector público o privado de las diferentes industrias del país se suman para hallar el PBI por el método del ingreso. Los asalariados del sector privado y público, los asalariados dependientes del país. Otro que se suma es EEB, excedente de explotación bruta. ¿Qué vendría a ser el excedente de explotación bruta? No es otra cosa que la ganancia y las utilidades de las empresas, de las industrias. Cuando ustedes en algún momento formen una empresa, una industria, lo van a hacer con qué motivo, razón o circunstancia, porque quieren tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Esas ganancias, esas utilidades se suman para hallar el PBI por el método del ingreso. EEB, excedente de explotación bruta. También se suma IM, que es el ingreso mixto. El ingreso mixto no es otra cosa que el ingreso de todas las personas independientes. Las personas independientes también generan ingresos, por supuesto. Y las empresas
que trabajan de manera informal. Todos los emprendimientos y empresas informales también generan ingresos, sí, también se están generando ingresos. No serán formales, pero sí generan ingresos. Todo eso, ingreso mixto, se tiene que sumar para hallar el PBI por el método del ingreso o la renta. Y por último, el IPM, el impuesto a la producción y a las exportaciones. Todos los impuestos que cobra el gobierno a la producción y a las importaciones se tienen que sumar, como por ejemplo el arancel. El arancel es un impuesto que el gobierno cobra a todo lo que se compra del extranjero. Y aquí en el Perú consumimos gran parte de nuestros bienes importados. Casi el 70% de todo lo que consumimos es importado. A eso se le cobra un impuesto, el arancel. Eso se suma para hallar el ingreso, el PBI por el método del ingreso. ¿Ok? Ambas sumas tienen que dar lo mismo, tienen que dar la misma cantidad. Una vez que yo hallé el PBI, voy a hallar el otro indicador, el Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? No es otra cosa que el valor de la actividad económica de los agentes económicos nacionales de un país, sin considerar si la producción fue hecha dentro o fuera del país. ¿Qué quiere decir esto? Al PBI que yo ya hallé, al PBI que yo ya había establecido, tengo que sumarle SNFX. ¿Qué quiere decir SNFX? Saldo neto de factores del exterior. ¿Qué se suma aquí? Toda la producción de los no residentes en el país. Entonces, de esto hemos hablado en la sesión anterior. ¿Quiénes se consideran no residentes? ¿A quiénes se les considera no residentes? Jóvenes, ya vimos que los residentes son todos aquellos peruanos que viven en el Perú y extranjeros que viven, trabajan y generan ingresos acá en el Perú con una antigüedad de 5 años. Entonces, ¿quiénes serían no residentes? Jóvenes. ¿Me escuchan? Jóvenes, los que no viven aquí en el Perú. Ya, pero sé más específico, los que no viven aquí en el Perú, los de otros países, ¿quiénes? No residentes son todos aquellos peruanos, tienes que aclarar eso, que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. Eso es diferente a decir los que no viven en el Perú. Exacto, peruanos que viven, trabajan y generan ingresos en el extranjero. Exacto. Esas personas son los no residentes. Ellos generan ingresos, sí. Entonces esos ingresos le tengo que sumar al PBI, saldo neto de factores del exterior. Como dato, tenemos el 10% de la población peruana no residente fuera del país. Estamos hablando de casi 3.300.000 peruanos viviendo, trabajando y generando ingresos fuera del país. Entonces, una vez que hallé el Producto Nacional Bruto, hallo el Producto Nacional Neto. ¿Qué es el Producto Nacional Neto? No es otra cosa que el Producto Nacional Bruto que ya hallé menos CKF. ¿Qué es CKF? El consumo de capital fijo o la depreciación. ¿Tenemos claro qué es el concepto de depreciación? ¿Tienen claro qué es el concepto de depreciación? La depreciación, como dato general, es la valorización del desgaste de maquinarias e instalaciones. Pero, ¿cómo funciona la depreciación? ¿Saben qué es la depreciación? Es un término contable que se utiliza para diferentes cosas. Pero ¿tienen claro qué es la depreciación, chicos? ¿Lo explico rápidamente o lo entienden y pasamos a otro punto? A ver, como les digo, la depreciación es un término contable que se utiliza para muchas cosas. A ver, ¿qué quiere decir la depreciación? ¿Cómo funciona la depreciación? Las industrias, las empresas, para trabajar, tienen que utilizar maquinarias y equipos, activos fijos. Y no solo eso, sino también tienen que utilizar infraestructura, terrenos locales, comerciales. Entonces, para evitar
que las industrias y las empresas se frenen porque la maquinaria se malogró o la maquinaria y equipo que estoy utilizando se volvió obsoleta o muy antigua, se establece la depreciación para que haya una continuidad en el tiempo de la producción. Entonces, ¿cómo funciona? Los maquinarias y equipos, los activos fijos de la empresa, yo los tengo que valorizar. A ver, si en mi empresa, en mi industria, yo tengo activos fijos por 1.000 soles, yo los valorizo y divido ese valor en 5 años. En 5 años. Si las maquinarias y equipos de mi empresa están valorizadas en 1.000 soles, lo divido en 5, serían 200 soles. ¿Y qué hago? Año tras año, separo, ahorro 200 soles hasta cubrir el valor de esos activos fijos. En 5 años ya cubrí el valor de esos activos fijos. ¿Y qué voy a poder hacer con ese dinero? Renovar esas maquinarias y equipos. En caso se malogre una, en caso se vuelva obsoleta, en 5 años renuevo toda la maquinaria y equipo. Con eso me aseguro que la producción se mantenga constante, no se frene porque se malogró o porque de pronto ya es obsoleta y no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es con maquinarias y equipos. Con infraestructura o con terrenos o con locales propios se divide en 20 años. Igual, se resta un porcentaje, el 20%, un 20%, año tras año durante 20 años y al final de los 20 años puedo renovar infraestructura. ¿Ok? Ese monto no puede ser considerado dentro del Producto Nacional Neto, lo tengo que sacar dentro del Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque no es disponible, simplemente es un ahorro, es una reserva que tienen las empresas. Entonces, luego resto del Producto Nacional Bruto y me queda el Producto Nacional Neto. Ya una vez que yo hallé el PBI, el Producto Nacional Neto, ahora establezco el ingreso nacional. ¿Qué viene a ser el ingreso nacional? El Producto Nacional Neto que ya hallé, menos los impuestos indirectos, más los subsidios. A ver, ya vimos en las sesiones anteriores qué son los impuestos indirectos. ¿Cuáles serían los impuestos indirectos? Jóvenes. ¿Qué es lo que le resto al Producto Nacional Neto? Impuestos indirectos. ¿Cuáles son esos impuestos indirectos? Ya lo vimos en la sesión de sistema tributario. Hablamos en extenso sobre eso. Los impuestos indirectos son todos aquellos que pagamos todos nosotros, inclusive ustedes, sin darse cuenta. Los pagamos a la hora de hacer una compra. ¿Cuáles vienen a ser los impuestos indirectos? El IGB, Impuesto General a las Ventas, muy bien. ¿Cuál otros? ¿Solo IGB? IGB, impuesto selectivo al consumo y aranceles. Esos son los impuestos indirectos. Y a eso le sumo los subsidios o aportes del gobierno al sector empresarial. ¿Ok? Entonces, ya establecimos que el PBI es un indicador importantísimo, es el más importante de todos. Es el indicador que me explica por qué está creciendo o si está creciendo o está cayendo la economía. Entonces, el PBI es importantísimo dentro del manejo económico mundial. Ahora, el PBI tiene una característica. El PBI se considera que tiene aumento por diferentes motivos. El PBI crece por diferentes motivos. Cuando consideramos un aumento en el PBI a través del tiempo, podría considerarse por dos posibilidades. El PBI se puede incrementar de un año a otro por dos motivos. El primero, que haya un aumento de la producción y de bienes y servicios en un país. De pronto el país en el 2020 tuvo una producción de 1.000 unidades de bienes y servicios. Y en el año 2021 ha tenido una producción de 2.000 unidades. Entonces, se valoriza eso y hay un incremento en el PBI. Ha habido un crecimiento en el PBI. La valorización dice que el PBI ha crecido.
Ese es un motivo por el cual puede crecer el PBI. El otro motivo por el cual puede crecer el PBI es porque ha habido un incremento no en la producción, sino en los precios de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto el PBI de 2020 en el Perú ha sido 1.000 soles y todo eso se ha vendido a 1 sol. El PBI del Perú en el 2020 ha sido 1.000 soles. Pero en el 2021 el PBI del Perú ha sido igual, 1.000 soles, no ha variado, no ha crecido la producción, pero el precio se ha incrementado a sol 50. Entonces, la valorización del PBI del 2021 va a ser 1.500. Nosotros podemos pensar que el 2021 ha habido crecimiento del PBI y no ha sido eso, no es exacto. Simplemente han incrementado los precios. Entonces, eso nos llevaría a una conclusión equivocada, errada. Y para ello tengo que diferenciar entre PBI nominal y PBI real para poder establecer un cálculo exacto. ¿Qué es el PBI nominal? Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo valuados a precios actuales o corrientes. Precios sin descontar los efectos de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto yo quiero hallar el PBI del Perú en el noviembre del 2021 y calculo toda la producción hasta noviembre de 2021 a precios de noviembre de 2021. Entonces voy a hallar el PBI nominal. Pero ese PBI no me sirve, yo no puedo saber si realmente es un aumento de la producción o un aumento de precios. Yo tengo que, para que me sirva, hallar el PBI real. ¿Cuál es el PBI real? El valor de los bienes y servicios finales en un periodo valuados a precios constantes. ¿Qué quiere decir? A precios del periodo base, o sea, del año anterior, descontando los efectos de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a calcular el PBI de noviembre de 2021, sumo toda la producción de noviembre de 2021 en el Perú, pero a precios de diciembre del 2020, a precios del año anterior. De esta manera voy a saber si el PBI realmente creció por aumento de la producción o por aumento del precio. Acá hay un ejemplo donde pueden ver lo que les explico de manera más detallada. De pronto, hay dos periodos, periodo 1 y periodo 2. En esta economía se producen solo dos bienes, bebidas y pasteles. Un ejemplo básico. Entonces, en el periodo 1 se producieron 50 bebidas a 1 sol y 200 pasteles a 2 soles. El PBI del periodo 1 fue de 450 soles. ¿Ok? En el periodo siguiente, en el periodo 2, se produjeron 70 bebidas y 230 pasteles al precio de 2 soles y 3 soles respectivamente. Entonces, si calculamos como PBI nominal, vamos a tener como resultado un PBI del periodo 2 de 830 soles. Si lo analizamos para efectos de inversiones y análisis de desarrollo, nos vamos a dar cuenta de que de pronto el PBI de esta economía ha crecido, se ha disparado. Uy, mira, el PBI de esta economía se ha incrementado casi el doble, le está yendo muy bien a esta economía, vamos a invertir ahí. Pero ¿qué nos dice la realidad? Si lo calculamos de manera real, considerando los precios del periodo anterior, del periodo base, vamos a tener que el PBI nominal del periodo 1 es 450 soles igual, pero el periodo 2 solo se incrementó en 530 soles. Muy poco. Se ha incrementado sí, pero no en los porcentajes que nos indicaba el otro PBI. Entonces vamos a tener un cálculo más real, más estable para poder tomar decisiones. ¿Ok? Siguiente punto son los ciclos económicos. Permítanme un minuto, jóvenes, voy a cargar mi batería, se me está acabando. Dame un minuto.
Ahora sí. Disculpen el inconveniente, estaba cargando la batería, se me estaba acabando. Ok. Ciclos económicos. El punto que nos toca ver es el de ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Son fluctuaciones, ¿qué son las fluctuaciones? Aumentos o descensos en el desarrollo económico recurrentes y no periódicos de las actividades económicas durante un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ciertos periodos de tiempo va a haber fluctuaciones, aumentos o descensos en el desarrollo económico de un país. Puede haber épocas de auge, épocas de expansión, épocas de recesión y épocas de depresión. Estos cambios, estas fluctuaciones, estos aumentos y descensos van a ocurrir sí o sí, son recurrentes. A ver, ¿qué quiere decir recurrentes y por qué dice que son recurrentes y no periódicos? Son recurrentes porque van a ocurrir todos estos cambios sí o sí durante el desarrollo económico de un país. Sí van a ocurrir. Lo que no sabemos es cada cuánto tiempo ocurren. Puede ocurrir cada año, cada 6 meses, cada 5 años, cada 10 años, pero van a ocurrir. Es algo como los terremotos. Sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo. Sabemos que son recurrentes, cada cierto tiempo aparecen, pero no sabemos cada año, cada 2 años, cada 6 meses, cada cuánto tiempo aparecen. No podemos decir que son periódicos, porque periódicos es darle un espacio de tiempo. Cada 2 años, cada año, cada 6 meses, cada mes, no podemos decir eso. Entonces, estos ciclos económicos son recurrentes. ¿Y cuáles son? Las fases del proceso de los ciclos económicos son recuperación, recesión. Vamos a empezar por las primeras. Recuperación o expansión es una fase, un proceso en el cual la economía empieza a crecer, empieza a desarrollarse. De pronto la economía empieza a crecer, empieza a desarrollarse, crece la producción, crece el empleo, crece la demanda, crecen los beneficios, crece la inversión. Estábamos en un periodo bajo y de pronto empezamos a crecer, a levantarnos, a mejorar. Empieza a crecer la economía. Es un periodo de recuperación. ¿Todas las economías pasan por eso? Sí, todas las economías pasan por eso. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de las medidas que se tomen para que esto se dé más rápido, pero todos pasan por eso. La segunda etapa es la etapa de auge. La etapa de auge es el techo, la cima. Ya llegué al techo de mi producción, a la cima. Tengo todos los factores productivos, todas las industrias en el país produciendo al 100%. No hay capital ocioso, no hay personas sin trabajo. El que no quiere trabajar aquí es porque simplemente no quiere, pero hay trabajo abundante para todos. Esto genera fuerte crecimiento de la producción, tendencia hacia el pleno empleo, aumentos salariales, fuerte demanda, crecimiento de los precios, fuertes beneficios y fuerte inversión. Es el techo, es lo máximo que puedo llegar. La siguiente etapa es la etapa de recesión. La etapa de recesión es una etapa en donde de pronto empiezo a reducir la producción. La producción empieza a caer. Se ralentiza el crecimiento o estancamiento de la producción. Ya no estoy creciendo, empiezo a producir cada vez menos, empieza a caer la producción. Caen los beneficios, aumenta el paro, caen los salarios, aumenta la demanda y de pronto se empieza a generar inflación. Se cae la producción de un país, se empieza a frenar y a caer la producción en un país. Y la última etapa es la etapa de crisis, lo más bajo, el fondo a donde puedo llegar. Si esto no se frena, puedo llegar aquí, a crisis, donde la producción cae totalmente. Caen los beneficios, se cierran las empresas, aumenta el paro, caen los salarios, cae la demanda, se reduce la inversión, hay endeudamiento público y privado y se genera inflación e hiperinflación. ¿Algo así como lo que está viviendo Venezuela hace mucho tiempo? Sí, así. Entonces, esas son las fases o etapas del ciclo económico. Son recurrentes, sí, porque no sé en qué momento van a aparecer, no sé cuánto van a durar, no sé si cada una va a durar 1 año, 5 años, 10 años, no se sabe, no son periódicas, no tienen un periodo de tiempo, pero de que aparecen, aparecen.
Exactamente, lo mismo tuvimos en el Perú en la década del 80-90, en la época del primer gobierno de Alan García, pero esto venía de un poco más antes. Ya Alan García llegó al fondo, al sótano nos mandó. En ese sentido, yo les hago una pregunta ahora. ¿En qué parte del ciclo económico se encuentra el Perú en estos momentos? Según su apreciación, según su visualización. ¿En qué parte del ciclo económico se encuentra el Perú? ¿En auge, recuperación, recesión, crisis? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué parte estamos? Recuperación, nos dicen aquí. Bueno, para que tengan claro en qué situación estamos, porque les va a importar a ustedes, de acá a unos años van a ingresar al mercado laboral, estamos aquí, entrando a un proceso de recesión. Se está empezando a ralentizar el crecimiento, caen los beneficios, aumenta el paro, caen los salarios, cae la demanda y empieza a generarse inflación. Estamos empezando este proceso. ¿Cuánto va a durar? Les repito, esto no es periódico, esto es recurrente. Va a depender de las decisiones que tomen los gobiernos para mejorar y volver a subir. Esto es recurrente, bajamos, volvemos a subir, dependiendo de las decisiones que se tomen, podemos seguir subiendo y volver a llegar a otro techo, no se sabe. Entonces, esto depende mucho de las decisiones que se dan. Y hay países que esto dura muy poquito, como Estados Unidos, por ejemplo, que hay las fluctuaciones, pero de esta manera, y prácticamente casi ni se aprecia, duran rápido, en un mes, 2 meses ya corrigieron y vuelven a subir, y hay otros países donde es más pronunciado. Esto nos genera la famosa ley de Ockham. ¿Qué dice la ley de Ockham? Es una propuesta hecha por el economista norteamericano Arthur Ockham, que establece una correlación existente entre los cambios y la tasa de desempleo y los cambios del PBI actual. ¿Qué decía Ockham? Que decía que los aumentos de la tasa de desempleo debe ir acompañado de una disminución de la producción. Ockham decía que cuando había un aumento en la tasa de desempleo, obviamente era porque había una disminución en la producción del país. Cae el PBI del país, hay más desempleo. Esa correlación era negativa, aumento del desempleo, disminución de la producción. Eso decía la ley de Ockham. O dice. Y este punto es el punto final, pero es un punto importantísimo que tienen que tener bien claro ustedes, señores. Esto es un punto que tiene que ver con la realidad nacional hace mucho tiempo y lamentablemente nos están vendiendo muchas veces gato por liebre. Nos dicen, oye, Perú le está viviendo muy bien en los últimos 25 o 30 años, no podemos cambiar eso. Realmente nos está yendo bien. Aquí se van a dar cuenta, ustedes van a sacar sus propias conclusiones si es que realmente lo que tenemos es irnos bien en el Perú. A ver, lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. ¿Ok? Son dos puntos muy importantes y son dos puntos muy parecidos. Y son tan parecidos, ¿por qué? Porque nacen del mismo punto. Entonces, para empezar, crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico? ¿Qué entendemos por crecimiento económico? Es la situación del aumento del nivel de producción de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Empieza a crecer la producción de bienes y servicios en una economía y esto trae consigo el crecimiento del PBI. ¿Ok? El PBI de un país crece de manera positiva cuando crece o aumenta la producción de bienes y servicios. Si crece la producción de bienes y servicios, ¿qué está ocurriendo? También está creciendo el consumo. Entonces, producción, consumo, el país está creciendo. Tengo un incremento del PBI. Crecimiento económico. ¿Ok? ¿Es importante el crecimiento económico? Por supuesto. Todos los países deben apuntar a tener crecimiento económico. Pero, ¿en qué se traduce eso en la población? Básicamente es que hay más trabajo y tenemos más dinero en el bolsillo. ¿Ok? Eso es crecimiento económico. Ahora,
¿Qué es desarrollo económico? ¿Por qué es tan parecido al primero y en qué se diferencia? Desarrollo económico no es otra cosa que un proceso por el cual una economía logra modernizar su estructura productiva luego de aplicar reformas en su estructura productiva en base a la innovación tecnológica y al incremento de la productividad de sus factores. De esta manera logra un crecimiento económico y a la vez una estabilidad que se traduce en calidad de vida para la población. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tengo crecimiento económico, sino también tengo desarrollo social, ecológico, económico. Genero industria y desarrollo tecnología en el país. ¿Qué se traduce en qué? En calidad de vida para la población. Ahora yo les pregunto, en función a su análisis, en los últimos 25 años, ¿qué hemos tenido en el Perú? ¿Crecimiento económico o desarrollo económico? Jóvenes. ¿Ninguno? Crecimiento económico. Para que lo tengan más claro, porque parece que no lo tienen claro todavía, les voy a explicar un ejemplo. Crecimiento económico es lo siguiente. Yo tengo trabajo, yo tengo ingresos, tengo más plata en el bolsillo para gastar y gracias a esa nueva inyección de liquidez, porque trabajo, porque hay empresa, porque se está creando desarrollo, se está creciendo el PBI, hay un incremento en las producciones del país, y yo tengo más dinero para gastar. Entonces me compro mi iPhone 13 nuevo, mis Nike Air de moda, y porque puedo, pues tengo más trabajo, tengo más dinero para gastar. Pero ¿de qué me sirve tener el último iPhone 13 o mis Nike Air si cuando regreso a mi casa me bajo en el Metropolitano, tomo el alimentador y bajo en el paradero y donde vivo no hay pistas, no hay veredas, en mi casa no tengo agua, no tengo desagüe y no hay calidad de vida ni desarrollo? ¿Me sirve algo tener mi iPhone 13, mi Nike Air? ¿Tengo más dinero en el bolsillo? Sí. ¿Puedo gastar más? Sí. ¿Puedo comer mejor en el restaurante? Sí. Pero no tengo calidad de vida. A ver, cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de que también parte de que tenemos que tener un crecimiento en el PBI, la economía tiene que crecer, nadie niega eso es importantísimo. Pero eso tiene que ir acompañado de calidad de vida para la población, tiene que traducirse en calidad de vida para la población, en aspecto social, ecológico, económico, que tiene que ser soportable, viable, equitativo y sostenible en el tiempo. Entonces, las Naciones Unidas han desarrollado para las economías del mundo diversos indicadores que establecen si los países o las economías en crecimiento en el mundo tienen crecimiento económico o desarrollo económico. ¿Y cómo ellos establecen si yo tengo crecimiento o desarrollo económico? Si mi PBI está alto, mi PBI está creciendo todos los años, entonces yo tengo desarrollo económico. No. Las Naciones Unidas establecen, ok, ese indicador es importante, pero ahora voy a ver otros indicadores para ver si realmente tienes calidad de vida. ¿Y cuáles son esos indicadores? La esperanza de vida al nacer, el grado académico de la población y el Producto Interno Per Cápita. ¿Qué es el Producto Interno Per Cápita? Vamos a empezar de atrás adelante porque lo han puesto aquí. Es este. No es otra cosa que dividir el PBI entre el total de la población. Si de pronto el PBI del Perú es de 6.000 millones, toda la producción del 2021 de bienes y servicios en el Perú suma 6.000 millones, lo divido entre 33 millones de peruanos y me va a dar el ingreso anual por promedio del peruano. Ahí hay un cuadro donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, en una región, el ingreso promedio anual de Chile es $14.000, de México es $9.000, del Perú es $6.900 y de Colombia es $6.400 anuales. En promedio, el peruano promedio gana $6.900 anuales. Si lo cambian al tipo de cambio, van a tener un ingreso promedio en soles de 3.000 soles más o menos mensuales. ¿Ok? Entonces, si lo compara inclusive con algunas ciudades en Estados Unidos,
pueden pensar que es mucho, en Estados Unidos tienen un ingreso promedio per cápita mucho más alto, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de quedarnos solo en esto? El problema es que esto no contabiliza las desigualdades entre individuos. Esto es un promedio, pero no todos ganan realmente 6.900 dólares anuales. Esto no toma en cuenta las externalidades negativas y esto no contabiliza la producción que no genera bienestar. ¿Ok? Entonces, es por ello que las Naciones Unidas dicen, oye, este indicador es importante, pero no es el único que tenemos que medir. Tenemos que medir también la esperanza de vida y el grado académico de la población. Entonces, el segundo indicador, esperanza de vida. ¿Cuánto creen ustedes en la actualidad que vive el peruano promedio? ¿Cuántos años vive el peruano promedio actualmente? ¿Cuánto creen? 2020, el último dato es al 2020. ¿Cuánto viven? 70 años. Al 2020 el peruano promedio vivía 76 años. 76 años. Esto, al 2020. Fuera de la pandemia no hay el cálculo ahorita. Pero esto se ha ido incrementando con el tiempo. No es que siempre tengamos esa esperanza de vida. Antes teníamos menos. Hace 10 años, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años teníamos menos esperanza de vida. A ver, ¿saben ustedes en la época del virreinato, 1700, antes de la independencia y la república, cuánto era el promedio de vida de los peruanos? ¿Tienen una idea? Para que sepan, rápidamente, la esperanza de vida de los peruanos en esa época era en promedio de 35 años, 30 a 35 años, no vivían más. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto actualmente vivimos casi el doble? Hemos evolucionado, nos hemos vuelto X-Men, ¿qué ha pasado? Hemos vuelto mutantes, ¿qué ha pasado? Porque antes vivíamos menos y ahora vivimos más. ¿La ciencia? No. A ver, tiene que ver con un punto importantísimo, que es la salubridad. Salubridad que tiene que ver con salud y obviamente calidad de vida. Ustedes saben, en la época del virreinato, en 1700, cómo se deshacían de los desechos orgánicos. Ustedes actualmente viven una experiencia casi natural, no le toman importancia a hechos tan simples y relevantes como ir al baño, por ejemplo. Para ustedes es normal y piensan que todos deben vivir así y es algo, es más, ni importancia le dan. En la época, en 1700, ¿cómo se deshacían de sus desechos orgánicos? Simplemente los acumulaban en un balde y al final del día abrían la ventana de la calle y los aventaban. Eso hacían todas las viviendas del Perú. ¿Qué generaba esto? Esto generaba contaminación, suciedad, pestes, enfermedades, como la peste bubónica, la ratización de todo Lima, ratas y el cólera. ¿Qué generaba esto? Que plagas enteras acababan con gran parte de la población. Es por eso que la población vivía tan poco. Vivían tan poco que a los 15 años, para que tengan una idea, las mujeres ya tenían 2 hijos y estaban casadas. A los 15 años estaban casadas y ya estaban hechas, realizadas en la vida. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida es de 30 a 35 años, ya estaban en la mitad de la vida. Para que tengan una idea. ¿Qué ha mejorado? Obviamente los servicios de salubridad, agua y desagüe, servicios que ustedes consideran tan elementales, ahora han acabado con todas esas plagas. Es por eso que las enfermedades se han ido eliminando y la población goza de calidad de vida. Pero, ¿saben ustedes que al año 2021 todavía tenemos casi el 20% de la población peruana sin acceso a agua ni desagüe? ¿No sabían? No, no lo sabían porque no lo tienen idea. Piensan ustedes que eso es normal y que todo el mundo debe gozar de eso. Es más, ¿saben ustedes que debido a la industrialización se está redirigiendo los servicios de agua para la producción y no para la salubridad, para las personas, para la agricultura ni para la salud de las personas? Con el pretexto de que tenemos que tener crecimiento económico, tenemos que priorizar la producción, estamos descuidando esto. Y es por ello que todavía hay muchos peruanos sin acceso a agua ni desagüe. El otro punto es grado académico de la población. Yo les pregunto, ustedes, hasta que acabaron la secundaria, ¿cuántos años han estudiado? ¿Cuántos años vienen estudiando? ¿Cuántos?
entre primaria, secundaria e inicial. ¿Cuántos años vienen estudiando? En promedio, 13 años. 6 de primaria, 5 de secundaria y 2 de inicial. ¿Ok? ¿Saben cuál es el promedio del Perú? ¿Saben cuál es el promedio de todos los peruanos? Ustedes 13 años, 12 años normales. El promedio en el Perú al año 2015 era de 8.59 años. 9 años. 9 años es lo que estudia la población en el Perú. ¿Y por qué? Porque obviamente dejan de estudiar, ¿para qué? Para trabajar. Dejo de estudiar para trabajar. Entonces, obviamente, no me educo y no tengo un grado académico adecuado, no me capacito. Eso de que el peruano es pobre porque quiere, porque no estudia, porque no trabaja, es mentira. Simplemente yo tengo que dejar de estudiar, de prepararme, de capacitarme, porque obviamente necesito trabajar. Nadie me va a regalar nada. No tengo las mismas oportunidades que todos. Grado académico de la población. Todos esos datos nos establecen si realmente tenemos desarrollo económico o crecimiento económico. Y en el Perú, lamentablemente, en los últimos 25 años hemos tenido única y exclusivamente crecimiento económico. ¿Qué es importante? Sí, es importante, pero no es a donde debemos apuntar. Aquí está el dato de la población y esas son las respuestas a las claves y alternativas. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Estoy dejándole las claves y las alternativas de respuesta. Gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo. Cuídense.